Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión de nuestro módulo. El día de ayer nos corresponde hablar de las candidaturas independientes. Antes de iniciar, no sé si hay alguien, déjenme cerrar aquí porque es un tráfico acá atrás, empiezan a tocar los claxon. No sé si alguien, antes de iniciar con el tema de candidaturas independientes, quisiera hacer alguna pregunta o reflexión sobre el tema de partidos políticos. ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno con el tema de las candidaturas independientes. Permítanme empezar a compartir la presentación. ¿Se me escucha bien? Disculpen, porque... ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, si en un momento sienten que hay algún atraso, por favor me avisan de inmediato. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Solo comparto. Hola, ¿qué tal, Diego Flores? Déjenme compartir la pantalla. ¿Me veo borrosa? ¿Se ve bien la... A ver, ¿se ve bien la presentación? ¿Sí se ve? Bueno, es que está cargando, espérenme un momento. Listo, se ve bien la presentación, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar al tema de las candidaturas independientes, ¿no? ¿Qué vamos a ver? En un primer momento vamos a hablar de los antecedentes, después vamos a hablar sobre la línea jurisprudencial, los casos más emblemáticos que han construido ya una serie de criterios para favorecer a las candidaturas independientes y finalmente vamos a hablar acerca de la efectividad de las candidaturas, qué tan efectivas han sido, ¿no? Sobre todo a nivel federal vamos a hacer el análisis. Bueno, vamos a mostrar datos, pero el análisis también lo podemos hacer, ¿no? Obviamente a nivel municipal, que es sobre todo donde funcionan con mayor éxito las candidaturas independientes. Bueno, vamos a lo básico. ¿Qué son las candidaturas independientes? Bueno, pues son ciudadanos o ciudadanas que se postulan para un cargo de elección popular sin el respaldo formal de un partido político. Oigan, como que por allá hay un micrófono prendido, no sé si lo pueden apagar, como que el sonido turbia un poco el sonido general. Listo. Listo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Jirel? ¿Eres tú, verdad? Sí. Muchas gracias, Jirel. Bueno, entonces, ¿qué son las candidaturas independientes? Ciudadanos o ciudadanas que se registran, se postulan para un cargo de elección popular sin el respaldo formal de un partido político, ¿no? Y vean cómo utilizamos aquí la expresión respaldo formal, ¿no? Porque, a ver, ya ayer lo decían, ¿no? Lo decía, me parece, Gerardo, el tema con las candidaturas independientes desde que se reintroducen en nuestro régimen constitucional es qué tan independientes son las independientes, ¿no? Muchos han cuestionado que se les llame independientes porque hemos visto que son varias las personas que tienen antecedentes partidistas. La misma Margarita Zavala que se lanzó como independiente a la presidencia de la República, aunque después renunció, pues venía del Partido Acción Nacional, el mismo Bronco, ¿no? Tenía antecedentes en el PRI, así varios, ¿no? Se les ha identificado antecedentes. Parece ser que Pedro Kumamoto era como
en un primer momento la candidatura independiente que más entusiasmaba a la ciudadanía y al final terminó registrando un partido político, ¿no? Entonces, muchos cuestionan, o sea, ¿por qué llamarles independientes? ¿Independientes de quién, no? En todo caso, algunos proponen llamarles candidaturas ciudadanas. Lo cierto es que de manera formal para el registro, ¿no? Lo importante es que no sean militantes de un partido político. Y vamos a ver que la regla básica es que al menos deben de renunciar un día antes al partido político. Vamos a ver esta discusión porque había una regla ahí un poco irracional sobre el tiempo que debía de separarse una persona del partido político para postularse a una candidatura independiente y vamos a ver la reflexión que hay detrás, ¿no? ¿Por qué con un día basta? Entonces, mucha ha sido la discusión, ¿no? De qué tan independientes son los independientes. En todo caso, deberían ser candidaturas ciudadanas. Entonces, vean que aquí hay dos visiones de candidatura independiente, ¿no? Quienes piensan que la candidatura independiente debe ser exclusivamente de ciudadanas que no han tenido ningún antecedente político, pero vean que la concepción que realmente existe o la que está configurándose en nuestro régimen constitucional es simplemente una alternativa para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. Es decir, que la manera en cómo está legislada no implica necesariamente la pureza política de las personas, ¿no? Por decirlo un poco de manera irónica, ¿no? No necesitamos para registrarnos como candidatas y candidatos independientes no tener ninguna experiencia en un partido político. Eso no podría cancelar de alguna manera el derecho que tenemos todas las personas de ejercer el derecho al sufragio pasivo. Entonces, por el contrario, ¿no? La idea de las candidaturas independientes, aquí hay que reflexionarlo, ¿no? No es entonces construir algo completamente distinto o ajeno a los partidos políticos, sino simplemente que sea una alternativa, justo porque los partidos históricamente han monopolizado el acceso a los cargos de elección popular, entonces se necesita alternativas a este tradicional medio de entrada al poder político. Pero entonces no podríamos no pretender que solamente ciudadanos con eh, sin antecedentes en partidos políticos entraran a las candidaturas independientes porque estaríamos limitando, si lo vemos en términos de derechos humanos, el ejercicio pleno de un derecho político, ¿no? En todo caso, me parece, salvo su mejor opinión, a ver qué opinan ustedes, que no tendría que ser esto, ¿no? Algo eh, a revisar por los órganos jurisdiccionales si hay antecedentes partidistas o no para una candidatura independiente, sino que justo es parte del control político que ejercemos la ciudadanía, ¿no? Que tenemos todo el derecho de indagar en la carrera política de las candidaturas independientes y decidir si apoyamos a una persona porque nos parece honesta su pretensión o porque vemos que simplemente está haciendo esto, ¿no? Del chapulinazo, de irse de un partido a otro o de que no es honesta su candidatura, ¿no? Me parece que el modelo tal como está, justo está para que sean los ciudadanos quienes avalen, porque además, pues no todas las personas están, ¿no? En esta salida de partidos políticos, sino están en un genuino, un genuino intento de acceder a los cargos de elección popular para representar, ¿no? Públicamente a sus conciudadanos. En fin, hay una discusión ahí muy interesante que si quieren al final eh, voy a intentar que mi exposición dure máximo 1 hora 20, máximo, para que demos tiempo a la discusión. Bueno, ¿por qué surgen? Bueno, ayer hablábamos, ¿no? De la crisis de los partidos políticos. Las candidaturas independientes surgen en ese contexto, ¿no? Como una alternativa
al descrédito que actualmente tienen los partidos políticos, aunque ayer vimos, ¿no?, que este descrédito ha sido histórico. Solamente cuando proliferó el partido de masas, podemos decir que ese descrédito se pausó, porque también fue una época de constitucionalización de los partidos políticos. Pero vean, ¿no? Los expertos nos dicen que la falta de confianza de los ciudadanos, ¿no?, en los partidos políticos se ve exacerbada por la exclusión consciente e inconsciente de las mujeres y los jóvenes en los puestos de toma de decisiones y las jerarquías de los partidos, ¿no? Además de fenómenos como la corrupción, la pobreza y la desigualdad, pues aumentan esta distancia entre partidos políticos y ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis de los partidos políticos? Apoyo a nuevos partidos y líderes políticos, el populismo, el descrédito de la política y la democracia y el uso de la violencia como medio para alcanzar fines, ¿no? Entonces, ante estas consecuencias que hemos visto y estamos viendo actualmente en el mundo contemporáneo, hemos visto olas populistas, ¿no?, líderes eh, con carácter populista que están accediendo al poder político, son los llamados outsiders, algunos, como Donald Trump, ¿no?, que era un empresario que no tenía nada que ver con la práctica política, se les llama outsiders en la literatura politológica, llegan y con este discurso antipolítico, ¿no? Tienen muchísima popularidad haciendo uso, ¿no?, de esta dicotomía entre amigo-enemigo y resaltando valores tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces, las candidaturas independientes en este contexto, evidentemente, son una figura muy positiva porque la participación política siempre va a ser un bien en sí mismo, siempre que esté, evidentemente, por los canales pacíficos y por la vía institucionalizada, ¿no? Entonces, había muchas dudas sobre la figura de las candidaturas independientes, ¿no? El mismo José Woldenberg estaba en contra de las candidaturas independientes. Flavia Freidenberg también nos alertaba sobre, pues, no emocionarnos tanto con las candidaturas independientes, porque, a ver, José Woldenberg decía que al final del día terminan funcionando como micropartidos, ¿no? No es cierto que es una sola persona que no necesita a nadie para lanzarse a una candidatura independiente. Y tiene razón en ese sentido, porque pensemos, ahorita vamos a ver, ¿no?, los requisitos, pero pensemos qué se necesita para una candidatura independiente. Pues hay que registrar una asociación civil, ya desde ahí, pues necesitas un equipo, ¿no? Necesitas solicitar firmas de apoyo ciudadano, necesitas tener, seamos realistas, ¿no?, cierto capital social, ¿no? Necesitas tener algún historial de activismo político para que la gente te conozca y decida apoyarte. Es muy complejo que de un día para otro un ciudadano o ciudadana eh, decida lanzarse a la candidatura independiente y junte las firmas. Evidentemente puede suceder, ¿no? Pero, pero es muy complejo, ¿no? Hay que ser realistas en ese sentido y se requiere cierto capital social como capital económico, ¿no? Y ahí es donde tenemos que analizar, pues, qué tan viables son, pensando sobre todo en el capital económico. Pero hemos visto, ¿no?, que personas con un activismo importante a nivel municipal logran sin ningún problema registrar el número de firmas. Eh, bueno, eso de decir sin problema es también un decir, porque sí es un requisito bastante elevado, ahorita lo discutimos, pero siempre que sea, ¿no?, esta participación por la vía institucional, va a ser positivo, ¿no?, para la democracia. Bueno, esto ya lo analizamos ayer, no tiene caso que nos detengamos en el tema de los partidos políticos y la crisis. Pero a ver, me gustaría que viéramos los antecedentes en México. Ya los platicamos ayer, simplemente para recordarlos. Ayer decíamos, ¿no?, que la ley electoral de 1911 y las subsecuentes del 16, 17 y 18
reconocían la figura de las candidaturas independientes. Sin embargo, no se usaban porque era muy sencillo registrar un partido político. Entonces, no era necesario recurrir a esta figura. Tenemos, ¿no? Que tampoco era una práctica habitual en el contexto de la creación del Partido Nacional Revolucionario con Plutarco Elías Calles, pues en el que generaba un gran entusiasmo, ¿no? Formar parte de este partido de partidos. Había muchísimas prebendas, prerrogativas, beneficios de alinearse a la política, ¿no? Oficialista. Entonces, durante todos estos años no va a haber incentivos para la eh, para el lanzamiento de las candidaturas independientes. Sin embargo, vemos en el 46, ¿no? Que se hace una reforma al artículo 60 de la ley electoral y se establece que solamente los partidos podrán registrar candidatos. Entonces vemos que viene eh, el primer, ¿no? El primer eh, cerrón del sistema electoral a las candidaturas independientes y que además empiezan a endurecerse los requisitos para registrar partidos políticos, ¿no? Se necesitaban, recordemos, 30,000 afiliados en al menos 2/3 partes de las entidades federativas. Entonces, eh, vemos aquí, ¿no? Una prohibición, pero como les mencionaba ayer, esta prohibición solamente era a nivel federal. No había ningún impedimento para que existieran candidaturas independientes en las entidades federativas. Y es por eso que de 1998 a 2006 vamos a ver una importante set independiente, ¿no? En todos estos años, pues van a intentar muchos ciudadanos y ciudadanas lanzarse por esta vía. En Santander, Tamaulipas, en 1988, por ejemplo, tenemos un caso que siempre es muy relevante de una candidata sin registro que gana la elección local. En Michoacán, en 2001, se permitió el registro de un candidato independiente a la gubernatura y Sonora y Yucatán introducen la figura, ¿no? E incluso esto llega al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de estas acciones de inconstitucionalidad 28, 29 y 30 de 2006. Y la Suprema Corte dice que no hay ningún impedimento, ¿no? Que la prohibición está a nivel federal y que no hay ninguna prohibición a nivel constitucional, a nivel nacional, por lo que declara válidas las legislaciones de Sonora y Yucatán. Y bueno, también vemos en esta época un aumento de la demanda. Uno de los ejemplos más sobresalientes es el de Jorge Castañeda, que intentó registrarse a nivel federal y ante la negativa, comentábamos ayer, ¿no? Recurre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2007, ante esta sed independiente, viene esta reforma constitucional en el que se prohíben las candidaturas independientes a nivel nacional, ¿no? No es que la Constitución dijera, están prohibidas las candidaturas independientes, ¿no? Sino que la Constitución señalaba que solamente a través de candidaturas de partidos políticos se podía acceder a los cargos de elección popular. Y bueno, tiene que ver mucho, como decíamos ayer, eh, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien condena al Estado mexicano de manera parcial, no lo hace por el tema de las candidaturas independientes. Esto sí influye en el activismo que había para promoverlas, ¿no? Y bueno, en 2012 se logra la reforma constitucional. Y bueno, es muy importante decirlo porque había mucha incertidumbre, ¿no? De si se incorporaba esta figura, sobre todo porque veíamos muchísima resistencia, ¿no? Actores políticos, no sé, estoy pensando en Beatriz Paredes, ¿no? Decía muy firmemente, no van a pasar, ¿no? Las candidaturas independientes no querían que llegaran estas fórmulas, los partidos políticos, evidentemente. Y bueno, también tiene un efecto, ¿no?
evidentemente que hayan sido los propios partidos políticos quienes hayan regulado y pensado los requisitos, ¿no? En la legislación. Entonces, bueno, una vez que se incorpora, que se hace esta reforma constitucional en agosto de 2012, se incorpora un transitorio para que las entidades federativas armonicen su normativa local en el plazo de, si no me equivoco, 90 días, ¿no? 90 días o un año, no recuerdo exactamente bien el plazo. Y es aquí, ¿no? Que empiezan, vamos a ver que uno de los principales problemas en la incorporación de las candidaturas independientes va a ser la omisión legislativa. Y vamos a ver que fue muy importante ahí, ¿no? Las demandas por vía JDC para exigir el registro de candidaturas independientes, aun cuando no hubiera legislación. Ahorita vamos a ver esos casos, pero básicamente ante esta omisión legislativa que se consideró una violación al derecho político electoral de ser votada, se ordenó a los OPLES que a través de lineamientos regularan esta figura en algunas entidades federativas, ¿no? Ante esta omisión legislativa. Pero, pues una vez incorporado esto a nuestra Constitución, se empezó a legislar. Tuvimos entidades federativas que fueron las pioneras. Bueno, ya vimos que Sonora y Yucatán fueron de las primeras, ¿no? Mucho antes de la reforma de 2012 en legislar las candidaturas independientes, pero después de esta reforma constitucional van a ser Quintana Roo y Zacatecas las primeras entidades federativas en proponer modelos de candidaturas independientes. Y, por ejemplo, en Quintana Roo tenemos un modelo muy particular que se le ha denominado en la literatura como de candidaturas independientes cerradas, ¿no? Modelo cerrado. Y Zacatecas propuso un modelo de candidatura abierta. ¿Qué significa esto? En Quintana Roo, en un modelo de candidatura independiente cerrado, solo se permite el registro del aspirante a candidatura independiente que logre el mayor número de firmas y que evidentemente cumpla con los otros requisitos. Entonces, solo se permite una candidatura independiente por tipo de elección, por cargo de elección popular. En cambio, en los modelos abiertos, como el de Zacatecas, todas las personas que logren el número de firmas que pide la ley y que logren, y que bueno, y que cumplan con todos los requisitos, pueden ser candidatos o candidatas independientes, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros dos modelos. Se ha criticado mucho la figura de candidaturas independientes, el modelo cerrado en Quintana Roo, porque, pues imagínense, ¿no? Que tú como ciudadana o ciudadano, sin este apoyo de estructura formal del partido político, te estás jugando casi la vida, ¿no? Por juntar estas firmas, por lograr sobre todo el requisito de la dispersión territorial, que a mi juicio es el más desproporcionado de todos los requisitos. Te estás jugando la vida ahí con las firmas y no logras la candidatura porque solo se puede una, ¿no? Aunque lograste el aval, lograste el porcentaje específico. Entonces, bueno, hay propuestas para modificar eso en Quintana Roo y en algunas otras entidades donde así es, porque de por sí es una figura restrictiva, ¿no? Limitarlo a una sola puede ser mucho más restrictivo. Lo que dicen las personas que defienden este modelo cerrado es que permite mayor competitividad, ¿no? De esa candidatura que logra las firmas, bueno, que tiene el mayor número de firmas, porque logra pues mayores recursos, ¿no? Recordemos que la bolsa del financiamiento, ahorita lo analizamos con calma estos requisitos y estas prerrogativas, pero una vez, ¿no? Cuando uno está buscando ser candidato independiente,
en un primer momento, cuando se está como aspirante, no se tiene acceso al financiamiento público, ¿no? Todo es por financiamiento privado. Pero ojo, también esto es fiscalizado, ¿no? Y se deben presentar informes. Es hasta que se logre el registro formal como candidato independiente que se tiene acceso al financiamiento público y a las diferentes prerrogativas como acceso a radio y televisión. Entonces, los defensores del modelo cerrado de candidaturas independientes nos dicen que permite, ¿no?, que quien logra esta candidatura pues tenga mayor visibilidad frente a las candidaturas de los partidos políticos, porque de lo contrario, en los modelos abiertos, estas bolsas del financiamiento público se dividen, ¿no?, de manera proporcional entre todos los que logran las candidaturas independientes, y también la bolsa de los spots, pues se divide entre todos los candidatos o candidatas independientes. Entonces, esa es una de las defensas, ¿no? Pero bueno, esto es, ¿no? Básicamente, pero más allá de este modelo abierto y de este modelo cerrado, y que puede variar de entidad a entidad federativa el porcentaje que se pide de firmas, y vamos a ver que básicamente todas aquellas entidades federativas que exigen arriba del 3%, que han exigido arriba del 3%, 4, 5, 6%, se ha declarado inconstitucional, ya sea por vía de acción de inconstitucionalidad a partir del control abstracto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a partir del caso concreto, ¿no?, ante la jurisdicción electoral, se ha declarado inconstitucional. Entonces, vamos a ver qué son las principales variaciones, por lo que consideramos que es posible hablar de un modelo nacional de candidaturas independientes, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las entidades federativas hay estas 6 etapas sobre el proceso de una candidatura independiente. Empezamos con en todas las entidades federativas debe haber la emisión de una convocatoria. Hay un segundo momento para que las personas manifiesten la intención de ser candidatas independientes, que también son conocidos como actos previos. En todas las entidades federativas hay una etapa de obtención de apoyo ciudadano, hay una etapa de registro de candidaturas independientes, hay una etapa de acceso a prerrogativas y hay una etapa de fiscalización, ¿no? Que recordemos que esta fiscalización pues la hace el Instituto Nacional Electoral para todas las candidaturas en todas las entidades federativas. Entonces, hablamos por ello, ¿no?, de un modelo nacional de candidaturas independientes que no tiene muchas variaciones, aunque sí hay que decirlo, ¿no?, que hay particularidades en las entidades federativas que resultan interesantes. A ver, analicemos los requisitos. Ahora sí, me gustaría discutirlo con ustedes, ¿no? Vamos a analizar las candidaturas independientes federales. Para lanzarte como candidato o candidata independiente a la presidencia de la República, necesitas el 1% de la lista nominal de electores de al menos 17 entidades federativas que sumen en cada entidad federativa al menos el 1% de la lista nominal de electores en cada una de ellas. Para la senaduría se requiere el 2% y para diputaciones federales también el 2%. ¿Cómo ven estos requisitos? ¿Les parecen adecuados, proporcionales, racionales? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está bien porque si no tendríamos muchísimas candidaturas, o consideran que hay que revisar los requisitos? No sé si alguien... ¿Cómo ven ustedes? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué tal, Patricia? Te escuchamos. Hola, buenos días, doctora.
Pues yo pienso que son desproporcionados. Yo no me imagino, por ejemplo, un ciudadano de a pie o una persona que busca este tipo de candidaturas poder conseguir ese 1% de la lista nominal, porque además tengo entendido que les dan como 120 días para el caso de la presidencia, 90 creo que para diputados federales. Entonces, a mí me parece que sí es desproporcionado y que pues sí compiten en una circunstancia de inequidad comparado o frente a los partidos políticos. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Patricia, y tienes toda la razón, ¿no? Además, pensando en el plazo, ¿no? Que no es que tengas Exacto. toda la vida para hacer esto, sino que hay un plazo y es muy estrecho, ¿no? Entonces, está complejo. Damián, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, profesora. Un gusto saludarlos. En mi opinión, yo siento que sí es proporcional. Eh, para mí también el estar en un partido político y ser candidato de un partido político también tiene su tarea. Esa no es algo tan fácil. O sea, hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que competir internamente y luego pasar a la siguiente fase. Entonces, para mí también, quien quiera acceder como candidato independiente, sí debe eh, pasar por ciertos filtros, ¿no? Porque si no, también vamos a tener una saturación de candidatos que, bueno, lo menciono rápido, a lo mejor es tema para discutir al final, pero realmente las candidaturas independientes, en mi opinión, no han sido la opción para dar buenos resultados. Lo dejo hasta aquí, pero esa es mi opinión hasta este momento. Gracias. Gracias, Damián. Tocaste un punto muy interesante, ¿no? O sea, tampoco es que para ser candidato de un partido político sea lo más sencillo del mundo, ¿no? De hecho, por eso existe la figura de las candidaturas independientes, porque no ha sido fácil, ¿no? Para cualquier persona acceder a estas precandidaturas. Pati, Sí, nada más porque se me olvidó comentar un punto cuando hablaba de que me parecía desproporcionado, porque precisamente pensando en los requisitos que se le piden para crear un nuevo partido político, a diferencia o comparado con los que se piden para un candidato independiente, por ejemplo, en el número de firmas, son 4 veces más que lo que se pide a un partido político. Entonces ahí es un punto en donde me parece sí un poco desproporcionado, también considerando que los partidos políticos cuentan con esa estructura, ¿no? De la que hablábamos y que quizá pudiera ser más fácil conseguir este tipo de requisitos. Ya, ese era mi comentario nada más. sí, claro, eso ha sido como una de las principales críticas, ¿no? Gracias Ujú. por traerlo a colación. Pati, Y, que, perdón, continúa. perdón, también, bueno, otro punto es el método por el cual se consiguen las firmas, que también es el que ha generado como mucha polémica. Por ejemplo, bueno, se creó una aplicación por parte del instituto, por el INE, perdón, por los institutos electorales para crear, pues para poder conseguir estas firmas, pero se habla mucho de si es adecuado o no, ¿no? Porque en algunas, a nivel local, por ejemplo, o en algunos espacios no hay ese acceso a internet, por ejemplo, o a teléfonos celulares que puedan tener esa capacidad o esas aplicaciones, y pues eso hace todavía más difícil conseguir este tipo de firmas para estas figuras. Sí, claro. Em, el primer punto que mencionas es importantísimo, ¿no? Recordar lo que es una de las principales críticas, esto de que es más sencillo crear un partido político nuevo que juntar, bueno, a nivel federal, ¿no? Pensando a nivel federal, con registro nacional o un partido local que una candidatura independiente, ¿no? Por la cantidad de firmas y por este porcentaje de la dispersión, ¿no? Que aquí Diego Flores nos hace el favor de, ¿no? De recordar que para las senadurías es el 2% de la lista nominal, pero en por lo menos la mitad de los distritos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace como muy complejo, ¿no? En comparación con la creación de un partido político. Entonces, si lo analizamos fríamente, pues la regulación
sí favorece la creación de partidos políticos frente a las candidaturas independientes, ¿no? Entonces, hay ahí, ¿no? Una tendencia clara a favorecer el sistema, la creación de partidos políticos. Y sobre la manera de recabar estas firmas, pues sí, ha sido muy polémico. El Instituto Nacional Electoral crea esta aplicación para facilitar, ¿no? El trabajo, porque, pues no, imagínense, ¿no? No es nada sencillo, ¿no? Revisar cantidades tan grandes de firmas y verificar que realmente sean legítimas, ¿no? Reales, auténticas. Entonces, la aplicación ha sido una buena práctica que se declaró incluso, ¿no? Válido por el Tribunal Electoral en su momento, pero tiene razón Patti, ¿no? Hay lugares donde no hay buena conexión a Internet, donde hay una brecha digital importante, donde no todas las personas tienen este tipo de celulares que en donde se facilita más, ¿no? El uso de esta aplicación. Entonces, ahí hay una problemática que sí debemos de evaluar, aunque se intentó paliar esto con eh, la posibilidad de utilizar todavía el régimen de papel, ¿no? Recopilar firmas en papel en aquellos municipios con un alto índice de marginación. Entonces, actualmente se puede pedir la excepción, pero pues es un requisito, ¿no? Adicional que hay que hacer, ¿no? Como candidato, como aspirante a candidato independiente. Pero creo que sí no podemos obviar este contexto de brecha digital, ¿no? Que sí, evidentemente va a dificultar la solicitud de firmas ciudadanas. Muchas gracias, Damián, Patti. No sé si alguien más quisiera comentar algo, pero pues básicamente, ¿no? Estos son pues los debates que hay. Vamos a ver, déjenme volver a presentar, compartir la pantalla. Bueno, básicamente, ¿no? Esos son los pros y los contras, ¿no? Bueno, Patti nos ayudó un poco a hablar de los contras y Damián, ¿no? De ponerlo en perspectiva sobre que tampoco es eh, luna de miel, ¿no? Buscar una candidatura en un partido político, eh, este gran déficit, ¿no? De democracia interna y además, pues hay una gran cantidad de militantes, ¿no? Que también tienen el mismo derecho. Entonces, es algo complejo para cualquier persona. De hecho, como, 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 pues sí, como una cuestión real, seamos realistas, en cualquier vía es muy complejo acceder a un cargo de elección popular, ¿no? Eh, entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que se ha hecho es buscar al menos un piso mínimo de equidad, ¿no? Como nos decía Patti, necesitamos al menos garantizar cierta equidad frente a la candidatura ya del partido político frente a la candidatura independiente, ¿no? Que sean lo más competitivas posibles en términos, ¿no? De eh, la cancha en la que van a competir, ¿no? Eso es un poco lo que se ha buscado a nivel de los casos. Ahorita vamos a analizar los casos. Entonces, pues veamos, ¿no? Que una vez que se regulan, que se incorporan estos requisitos, Movimiento Ciudadano y otros partidos plantearon en acciones de inconstitucionalidad, la 22 de 2014, 26, 28 y 30 de 2014, que los requisitos son excesivos y desproporcionales frente a los requisitos de los partidos políticos, como juntar las firmas, este tema de la equidad y las prerrogativas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó básicamente que los requisitos no eran exorbitantes o inéditos desde el punto de vista constitucional y que ambas figuras no eran equiparables. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es que no podemos equiparar al partido político con la candidatura independiente. De entrada, porque el partido político es una entidad de interés público, que así está reconocido a nivel constitucional, tiene fines constitucionales importantísimos, como promover la cultura cívica, entre otros, y buscan la permanencia en el sistema político electoral. En cambio, las candidaturas independientes no tienen este estatus constitucional, si bien es un derecho político, no tienen esta calidad, ¿no?, de entidades de interés público, y no buscan la permanencia en el tiempo, ¿no? Son efímeras. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales nos dice la Suprema Corte que no son equiparables, ¿no? Que no las estemos comparando así, no son cosas equiparables. No podemos comparar peras con manzanas, ¿no? Pero, insisto, lo que se ha hecho a nivel jurisprudencial por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido analizar, ¿no?, qué tan equitativas son las candidaturas independientes en temas como el presupuesto, el financiamiento público, el financiamiento privado y los topes de gastos. Ahorita vamos a ver un caso que me gusta mucho porque se ve de manera impresionante, o sea, se ve ahí de manera gráfica muy bien cómo no los topes para el financiamiento privado, pues eran una de las cuestiones que hacían muy inequitativas las candidaturas de partido político frente a las candidaturas independientes, ¿no? Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esto y bueno, hubo una discusión académica muy importante, ¿no? Podemos ver que hay muchísima producción académica al respecto, hubo foros de debate, muchos textos y sobre todo yo concuerdo con la opinión de Pamela San Martín, una ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Alguna vez la escuché en una entrevista hablando de este tema y ella decía, ¿no?, que sobre todo el tema de la dispersión, buscar que las firmas sean de determinado número de entidades federativas, distritos o municipios, puede hacerlo desproporcionado, puede parecer algo muy irracional, porque ella argumentaba lo siguiente, dice, eh, ¿quién gana la elección a presidencia, ¿no? A la presidencia. ¿Quién tiene el mayor número de votos? Independientemente de la región geográfica, independientemente de la representatividad. Cuando nosotros votamos por presidente de la República y todos los cargos que son por el principio de mayoría relativa, no se revisa la representatividad geográfica de ninguna candidatura, ¿no? ¿Por qué entonces exigimos esta representatividad geográfica en las candidaturas independientes, ¿no? Esto puede ser desproporcionado. Y bueno, eso es lo que señala Pamela San Martín, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Parece ser un requisito que no tiene muchísimo sentido. Si no dejamos de lado que obviamente se busca que no sea una persona que no tenga ningún grado de representatividad, pero insisto, esto no se le exige a las candidaturas de los partidos políticos. Bueno, pero ¿cómo están en otros países? Vean ustedes que básicamente eh, es una figura muy común en las democracias del mundo. Muchos países cuentan con candidaturas independientes, otras no. Por ejemplo, acabo de estar en Brasil observando, tuve la oportunidad de observar la elección en Brasil y allá no hay candidaturas independientes, todo debe ser a partir de partidos políticos. Hay 32 partidos políticos con registro nacional y bueno, ¿no? Entonces en Brasil es un caso donde no hay esta forma. Pero insisto, no se ha considerado esto como algo necesariamente inconvencional, siempre que se garantice el derecho al sufragio pasivo por otros medios. Pero en los países donde sí hay candidaturas independientes, son básicamente dos los modelos que existen, los modelos que piden firmas, como el nuestro, y los modelos que piden depósitos, ¿no? Bueno, y también hay modelos que piden ambas cosas, tanto firmas como depósitos, como es el caso de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es el parámetro más o menos de firmas que se piden en aquellos países? Pues miren,
es el abanico inmenso, ¿no? Hay desde modelos muy flexibles, como el caso de Inglaterra, donde solamente se piden 10 firmas para permitir una candidatura independiente. En Estados Unidos es el extremo tal vez, ¿no? Los ejemplos de los casos donde es mucho más complejo el registro de una candidatura independiente. En 27 estados de la federación se pide el 5% de los votos depositados en las elecciones y en 11 el requerimiento es de por lo menos el 10%, ¿no? De las firmas. Entonces, ante este panorama, ¿no? De países donde es muy fácil registrar una candidatura independiente con muy pocas firmas, o países donde tienen muchísimas firmas, lo que nos dice la Comisión de Venecia en este documento conocido como las buenas prácticas en materia electoral es que lo óptimo, ¿no? Algo que parece proporcional es el 1% del padrón de votantes, ¿no? Entonces, este ha sido un parámetro muy importante para el Tribunal Electoral para analizar algunos casos, ¿no? Donde hay ciudadanos que tienen más del 1% exigido por este parámetro internacional y que tuvieron contextos de no garantías procesales y se les permite el registro, ¿no? Estoy pensando en el caso de Lagrimita y en el polémico caso Bronco, ¿no? Que causó muchísima polémica. Ahorita analizamos el caso Lagrimita, que no es tan conocido como el caso Bronco, pero que es un caso que me gusta mucho porque muestra, ¿no? Cómo realmente no tuvo oportunidad, ¿no? Lagrimita eh, de hacer modificaciones, ¿no? No tuvo la oportunidad de, de defenderse, ¿no? Ante la negativa de su registro. Ahorita lo analizamos. Entonces, bueno, el 1% es como el estándar internacional. ¿Y qué tal con los países que piden depósitos? Sobre todo son para los países del Commonwealth, Australia, Inglaterra, Canadá, India, Irlanda, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Namibia piden que las personas que buscan la candidatura independiente hagan un depósito de estas cantidades que podemos ver aquí en la tabla. Esto es con la finalidad de darle seriedad a las candidaturas, porque en Inglaterra, por ejemplo, es una cuestión protocolaria, un requisito, una cuestión legal, que una vez que se registran personas a las candidaturas, se lee en sesión de parlamento, ¿no? Quiénes son las personas candidatas. Entonces, se prestaba mucho a bromas, ¿no? El candidato Mickey Mouse, el candidato borracho, no sé qué. Yo llegué a ver un ejemplo de un registro del partido, los candidatos ebrios de Inglaterra, o no, algo así, no recuerdo, pero algo relacionado con cerveza y alcohol. Entonces, pues evidentemente es muy muy tentador, ¿no? Hacer bromas, mofarse del sistema político, no darle seriedad a las candidaturas. También sucede en Australia, lo vi, también vi casos en Australia que las personas se registraban de broma, y entonces se pide dinero para darle seriedad a estas candidaturas independientes, y hay condiciones para la devolución de este dinero. En Australia, por ejemplo, se requiere, ¿no? Para la Cámara Baja, que se te reembolse este dinero de 250 dólares australianos, el 4%, ¿no? De los votos de primera preferencia. Y así, ¿no? En Inglaterra tienes que lograr al menos el 5% de los votos, en Canadá el 15%, es más alto, ¿no? En Canadá. En India, un sexto de los votos, en Irlanda, un tercio de la cuota de la circunscripción electoral, y así en diferentes condiciones. La principal crítica a este modelo, si bien cualquier persona puede aspirar y es muy flexible, muy fácil registrarse, pues no todas las personas tienen esta capacidad económica, ¿no? Entonces,
pues sería muy complejo, ¿no? Exigir este requisito en países como los latinoamericanos, donde la desigualdad económica es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, podríamos analizarlo, discutirlo, pero es la crítica que se hace. La ventaja es que es más sencillo, ¿no? Poner un depósito para darle seriedad a tu candidatura y, bueno, ya el tema ya no va a ser juntar firmas, sino lograr que voten por ti en los procesos electorales. Bueno, ahora vámonos ahora sí con los casos, analizar los casos, la línea jurisprudencial. Podemos analizarlos, ¿no? Los casos, la línea jurisprudencial, a partir de ver los problemas que se han presentado en la aplicación de las reglas. Mencionaba, ¿no?, que la omisión legislativa fue uno de los primeros problemas que vimos desde 2012, que se incorporó esta figura. Se legisló, ¿no?, a nivel federal en 2014 y de ahí, ¿no?, empezamos a ver que las entidades federativas, muchas copiaban tal cual el modelo federal, algunas retomaban cuestiones interesantes de las entidades federativas, de las pioneras como Zacatecas y Quintana Roo, pero la mayoría tiene el modelo federal. Pero esta omisión legislativa llevó a esta tesis a considerarse, ¿no?, que la omisión de su regulación violenta el derecho político electoral a ser votado. ¿Qué otros problemas? Sí han habido requisitos inconstitucionales a nivel local, porque si bien la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de los requisitos para candidaturas independientes federales, evidentemente esto ha sido regulado por partidos políticos que no quieren, ¿no?, fomentar las candidaturas independientes, entonces han llegado muchísimos casos controvirtiendo requisitos inconstitucionales. Y sobre todo, hay que recordar que hubo una contrarreforma de candidaturas independientes en 2014, ¿no? Empiezan 2013, 2014, 2015, empiezan los primeros ejercicios de candidaturas independientes a nivel local, y cuando los partidos políticos empiezan a ver que son exitosas, empiezan a hacerse reformas constitucionales locales, legales, para aumentar el porcentaje de firmas exigidos o reducir el número de días que se necesitan. Entonces vamos a ver que hubo en varias entidades federativas como Puebla, como Oaxaca, me parece que también en Tamaulipas, si no me equivoco, y otras entidades que empezaron, que ya habían legislado en un momento unos requisitos y vuelven a legislar para endurecer los requisitos, ¿no? Entonces, llegan varios casos. Aquí traigo ejemplos, por ejemplo, de Puebla. Imagínense, 30 días. Se analizó en este caso en el sub-JDC 44 de 2018, si 30 días era un plazo considerable para reunir las manifestaciones de apoyo ciudadano. Vean, dos aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura, o sea, era la gubernatura y se pedían 30 días, ¿no? De Puebla solicitaron al instituto local la ampliación del plazo. El tribunal local confirmó la negativa del instituto de ampliarlo, se consideró que no se podía, y el caso llega hasta Sala Superior porque era una elección de gubernatura, y Sala Superior consideró que ese plazo no superaba el test de proporcionalidad, ¿no? Este caso es muy interesante porque los ciudadanos presentan pruebas actuariales, ¿no?, pruebas matemáticas, para decir, ¿no?, que no daba el tiempo, ¿no? Humanamente era imposible, considerando que para hacer el registro de un apoyo ciudadano se requieren en promedio 4 minutos en la aplicación del INE. Entonces, vean esto, ¿no? Se tenían que recabar 132,552 firmas en 30 días, y si tomábamos en cuenta los 4 minutos en promedio que se necesitaba, no daba, ¿no? Al menos por una sola persona esto es imposible, ¿no? Entonces, aquí hubo una votación dividida, no fue por unanimidad, porque algunas magistraturas consideraron que, bueno, si tiene un equipo de apoyo considerable, que estén apoyando o sea, que te estén ayudando algunas personas auxiliares, ¿no?, a juntar estas firmas, es posible, ¿no?, hacerlo en estos 30 días. Pero vamos,
no todas las personas van a tener un número igual de auxiliares en este proceso. Algunos pueden tener 5, otros 10, otros 20, otros 40, no sabemos. Vean el Bronco. El Bronco utilizó funcionarios públicos para juntar las firmas de apoyo ciudadano a su candidatura a la presidencia cuando todavía era gobernador, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Que se le haya considerado que violó la normativa electoral, una violación al 134 constitucional, además de que esto es un delito electoral, por lo que está actualmente abierto un proceso en su contra, ¿no? Y vimos hace algún tiempo que lo habían detenido, pero no sé ahora en qué va esto. Pero bueno, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Entonces, la mayoría dijo que este plazo de 30 días era algo desproporcionado. Entonces, se invalidó este caso, se invalidó este plazo específico. ¿Qué otros requisitos? Tenemos este caso, el sub JDC 1163 de 2017. Vean, es lo que les platicaba, ¿no? En Puebla se pedía a las personas que aspiraban a una candidatura independiente renunciar a su militancia con un año de anticipación, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ver todos estos hechos. El ciudadano pedía la inconstitucionalidad e inaplicación de estos requisitos, ¿no? No ser o haber sido militante afiliado de o su equivalente de un partido político en los 12 meses anteriores al día de la elección, y los respaldos a gobernador deben ser del 3% del listado nominal y estar integrados por lo menos 2/3 partes de los municipios que componen la entidad. Entonces, el ciudadano consideraba que era exagerado el 3% y también estas 2/3 partes de los municipios que componen la entidad. Hay que decir, ¿no?, que en términos generales, en aquellas entidades donde se pide ese requisito de más de la mitad, es decir, 2/3 partes, se ha declarado inconstitucional, ¿no? Se ha considerado desproporcionado e injustificado. Y sobre todo, sobre el tiempo, vean, ¿no? Se consideró que tales requisitos resultaban desproporcionales, pero quiero ver el argumento. Bueno, lo que dijo el tribunal, ¿no? Es que se consideró razonable y proporcional que los militantes, afiliados o equivalentes se desafilien o separen de su partido político, vean, con al menos un día de anticipación antes de la presentación del escrito de manifestación de intención para ser registrado como candidato independiente. ¿Cuál fue la reflexión aquí de Sala Superior? A ver qué opinan ustedes. Que no es lo mismo ser un dirigente o tener un cargo directivo dentro del partido político y aspirar después, renunciar y aspirar a una candidatura independiente, que ser un militante de a pie, ¿no? Ser un militante que por muchos años ha estado en un partido político, que ha pagado todas sus aportaciones, sus cuotas partidistas, que ha estado ahí y que no ha logrado registrarse oficialmente para un cargo de elección popular. Entonces, se pedía, ¿no?, que los militantes y los dirigentes partidistas se separaran en la misma proporción del tiempo. Entonces, se consideró que el requisito puede ser válido exigirse para un dirigente partidista, pero no para un militante común y corriente, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y entonces, esto con el afán de garantizar el derecho político a ser votado de las personas. Bueno, entonces esto puede ser controversial, ¿no? Por la discusión de qué tan independientes son los independientes, y se puede pensar que con estas decisiones estamos, ¿no?, favoreciendo el chapulinazgo, el chapulinismo, o la falta de seriedad de candidaturas independencias, o la falta de independencia. Pero vean que me parece que hay que tener en cuenta que lo que se pondera en estos casos es el ejercicio pleno del derecho
y la línea jurisprudencial ha buscado la posibilidad real, material, de que estas candidaturas logren cierto nivel de efectividad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para la discusión, para la reflexión, porque evidentemente puede generar diferentes lecturas estas decisiones, como la del caso Bronco, que fue tan polémica. Pero bueno, ¿qué otros temas? Miren, ¿no? Incluso llegó entre los problemas que se presentaron, ¿no? No sabíamos, ¿no? Sí, cuestiones logísticas tan básicas también fueron motivo, ¿no? de impugnación. Esta es la famosa herradura del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Aquí se sientan los y las consejeras ciudadanas, los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo. Entonces, hay una gran cantidad de personas, ¿no? Solamente los consejeros ciudadanos tienen derecho a voz y voto, y los integrantes del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos tienen derecho a voz. Cuando se incorpora en el reglamento de sesiones del Consejo General el tema de las candidaturas independientes, se estableció que los representantes de los candidatos independientes sí podían asistir a las sesiones del Consejo General, pero que debían sentarse aquí en las caderas, ¿no? En las caderas, en las laterales, donde se sientan generalmente asesores, asesoras de consejeros o personas interesadas en escuchar las sesiones. Entonces, pues se presentó una impugnación. De hecho, estuvo muy curioso porque en una de las primeras ediciones de este diplomado, aquí andaba Mariana de la Chica, que fue una de las promotoras de esta impugnación, y ella nos decía básicamente, ¿no? Que no se podía considerar a las candidaturas independientes como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Vean que esto es lo que estaba ocurriendo en los hechos. Se estaba considerando que las candidaturas independientes pues no eran tan importantes como para tener derecho a voz en las sesiones del Consejo General. Lo que estaba previendo el INE es que imagínense que hubiera un registro muy grande de candidatos o candidatas independientes, pues no iba a dar, ¿no? Esta herradura para darle lugar a todas las personas. Pero, ¿qué consideró la Sala Superior? Pues de entrada que las sesiones del Consejo General son públicas. Esto significa que cualquiera de nosotros, si tenemos interés en entrar a las sesiones del Consejo General, ahora que ya se está regresando a la supuesta normalidad, podemos entrar más fácilmente, ¿no? Porque por mucho tiempo fueron sesiones virtuales, o por el tema COVID, pues no se permitía tantas personas adentro, pero se supone, ¿no? Que cualquier persona, como en sala superior, que tenga interés de escuchar las sesiones públicas, debe tener derecho a entrar, a escucharlas. Entonces, la reflexión aquí es que no marcaba ninguna diferencia que les reconocieran el derecho de asistir a estas sesiones si no tenían derecho a voz, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia en los hechos entre cualquier ciudadano o ciudadano y un aspirante y un candidato o candidata independiente. Entonces, la Sala Superior consideró, ¿no?, que los candidatos independientes tienen derecho a ser convocados, porque esto, vean lo que implica, recibir los puntos del orden del día, a efecto de que estén en condiciones de participar, de revisar los documentos que se van a discutir en las sesiones del Consejo General del INE, y esto implica entonces darle peso, ¿no?, a la importancia de la voz y la participación discursiva de las candidaturas independientes, ¿no? Entonces es bien importante que en este tipo de asuntos que parecen pues no tan relevantes, se hagan condiciones de equidad, ¿no? Frente a los partidos políticos que sí tienen sus representantes ahí, ¿no? Las otras candidaturas que están representados a partir de los partidos políticos en los órganos electorales. Bueno, ¿qué otro tema?
Este del financiamiento me gusta mucho siempre ponerlo de ejemplo porque se ve la desproporción, ¿no? ¿Qué pasó? Pues todos recordaremos, ¿no? El 25 de marzo de 2017, el INE determinó los límites del financiamiento privado para candidatos independientes del proceso electoral 2017-2018. Teníamos a Manuel Cloutier como candidato independiente a senador de mayoría relativa por Sinaloa, Margarita Zavala a presidenta de la República, Pablo Abner Salazar a senador de mayoría relativa por el estado de Chiapas y Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa a diputada de mayoría relativa, quienes impugnaron, ¿no? Por diferentes vías, por diferentes medios de impugnación, este acuerdo del INE, y bueno, después saben que muchos de estos se acumulan, ¿no? En un mismo una sentencia. Entonces, elementos a considerar, ¿no? Recordemos que el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los candidatos independientes pueden recibir como límite de financiamiento privado hasta un 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. Recuerden que en nuestro orden constitucional existe este principio de prevalencia que consiste en que los recursos públicos siempre deben ser mayores que los recursos privados, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que esto es para evitar que intereses ilegales o ilegítimos puedan influir en la vida de los partidos y en las campañas. Entonces, aquí había un tema, ¿no? Vamos a permitir que candidaturas independientes no aplique esta regla de la prevalencia. Se determinó que sí, ¿no? Que para los candidatos independientes no les es aplicable el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado que corresponde a los partidos políticos. Quería asegurar que sí estuvieran viendo la presentación. Entonces, hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Que esta regla de que debe existir más financiamiento público que privado solamente aplica entonces a los partidos políticos. ¿Y cómo se distribuye el financiamiento? Los candidatos independientes solo tienen acceso al financiamiento público para sus gastos de campaña, como mencionábamos hace unos momentos, no así para la etapa de la obtención de apoyo ciudadano. El 33.3% de esta bolsa se distribuye entre las candidaturas a la presidencia, el otro 33.3% entre todas las fórmulas de senadurías y el otro 33.3% entre todas las fórmulas de diputaciones. Pero ¿qué pasa si solo hay un candidato o candidata? Pues estos no pueden recibir más del 50% del monto total que correspondería a este tipo de cargo, ¿no? Entonces, estas son las reglas. ¿Y qué pasaba en los hechos? Miren, aquí, esta tabla me parece... ¡Ey! Silencio, por favor. Ven acá. Vean, esta tabla me parece muy importante analizarla, muy ilustrativa, ¿no? Miren, pensemos en las candidaturas independientes a nivel presidencial. Tanto Margarita Zavala como el Bronco, como Andrés Manuel López Obrador, como Anaya, como Mid, tenían este tope de gastos de campaña, ¿no? Entonces, también tenían, bueno, a Margarita Zavala y al Bronco les tocó estos 7,160,555,000 pesos de financiamiento público. Si el límite del financiamiento privado, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que consideraba la Ley General de Procedimientos Electorales, el 10% de este tope de gastos de campaña, pues eran estos 42,963,332.50 pesos, ¿no? Entonces, si sumamos el límite del financiamiento privado con el financiamiento público, veamos que Margarita Zavala y el Bronco solo podían erogar hasta 50,123,857 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje
era qué porcentaje es esto en relación con el tope de gastos de campaña, el 11.67%. Es decir, que Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, podían gastar todos estos 429 millones de pesos, mientras que Margarita Zavala y el Bronco, por ser candidatos independientes, solo podían gastar, ven acá, 11.67%, ¿no? Entonces, y si lo analizamos, ¿no? Con las demás candidaturas, ¿no? Que Manuel Cloutier iba por una diputación y Pablo Abner Salazar por una senaduría, lo que ¡Ey, ya! ¡Ven acá! Si lo que podían gastar cada uno de ellos era el 30.41% respectivamente frente a una candidatura de partido político y Pablo Abner Salazar solo el 20.99% en comparación con una candidatura a senaduría independiente, ¿no? Entonces, es por ello que la Sala Superior inaplica el artículo 399 de la LEGIPE por afectación al principio de equidad. No pasó el test de proporcionalidad en sentido estricto. Y vean, me parece que esto es lo que resume la línea jurisprudencial del tribunal, ¿no? Que si bien tenemos requisitos que pueden ser irracionales o desproporcionales, en los casos que han llegado, se ha buscado garantizar que las candidaturas independientes tengan posibilidades reales de éxito en la realidad, en la práctica, ¿no? Entonces, hizo una regla que sustituyó la restricción del legislador. Se estableció como límite individual de aportaciones de simpatizantes un 0.5% del actual tope de gastos de campaña y un límite para que los candidatos aportaran hasta un 10%, ¿no? Del tope actual de campaña. Pero se estableció que podían gastar dentro del financiamiento privado la diferencia que existiera, ¿no? Entre el financiamiento público con el que contaban y ese tope de gastos de campaña establecido para todas las candidaturas, con estas limitaciones, ¿no? De límites individuales por simpatizantes. Entonces, bueno, evidentemente esto no resuelve de manera automática las complejidades que hay para registrar una candidatura independiente, pero bueno, es algo muy importante, ¿no? Que se puedan romper estos límites del financiamiento privado que evidentemente generaba una situación de muchísima inequidad de una candidatura de partido frente a una candidatura independiente. Y bueno, aquí está también el caso de Lagrimita, que también es un caso que me gusta mucho, porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué, a ver qué opinan ustedes, pero es el SubRec 192-2015. ¿Qué hacer con un ciudadano que reunió el 1.91% del porcentaje de firmas de apoyo ciudadano cuando la legislación local exige un 2%, ¿no? Híjole, está muy compleja esta discusión porque, bueno, si somos muy formalistas, muy legalistas, vamos a decir, no, ni modo, ¿no? No se puede redondear, es un requisito constitucional para registrarse en una candidatura independiente. Entonces, sin analizar más, y si fuéramos abogadas o abogados muy formalistas, diríamos, no, aquí no aplica el redondeo, ¿no? Como cuando estás en la universidad o en la escuela y sacas 9.5 y te redondean a 10, ¿no? Había profesores que desde el 0.6 para arriba redondeaban, pero el 0.5 te bajaban, ¿no? Dependiendo qué tan buena onda o no era el profesor, pero el derecho no se puede basar en buena hondez, ¿no? Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero analicemos el contexto y qué pasó, a ver qué opinan. ¿Qué pasó? Que también fue muy polémico el caso, ¿no? Y vi muchas personas en Jalisco enojadas por este caso. Pero vamos a ver qué pasó. El 21 de diciembre de 2014, Guillermo Cienfuegos Pérez, mejor conocido como Lagrimita, manifestó su intención de participar como candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. El 4 de abril de 2015,
el OPLE local, IEP, negó su registro y el de la planilla que postuló. Pongan atención en las fechas. Ahorita vamos a hacer un análisis de las fechas, pero pongan atención. El ciudadano impugnó esta determinación y el tribunal local revocó este acuerdo, ordenando su debida motivación y fundamentación. Entonces, vean, ¿no? El ciudadano impugna esta negativa, el tribunal le da la razón al ciudadano, dice, no, ven acá. El ciudadano, ¿no? Denme un momento. Voy a sacar esta perrita porque... Discúlpenme. Bueno. Sí, hay un perro ladrando. Pero... bueno, ya ven cómo son los chihuahuas. Bueno, entonces tenemos, vean, el tribunal local le da la razón al ciudadano y el tribunal local le regresa el asunto al instituto local, le ordena al instituto electoral local, al OPLE, que motive y fundamente adecuadamente por qué el ciudadano no logró su registro como candidato independiente. El instituto electoral local, en un nuevo acuerdo, volvió a negar el registro del ciudadano. Espérenme, voy a tomar otra medida, porque sigue el ruido. Un momentito. Discúlpenme, ya regresé. Tuve que tomar medidas más eficaces. Perdónenme. A ver. Volvamos al caso. Ok, entonces, el Instituto Electoral, en un nuevo acuerdo, volvió a negar el registro del ciudadano, pero esta vez con la debida fundamentación y motivación. El ciudadano promovió en Persaltum, juicio ciudadano ante Sala Regional Guadalajara, porque dijo, ¿no? Si me voy al tribunal local, capaz que me regresen de nuevo, etc. Entonces, dado el que ya estaba las campañas, se va directo, ¿no? Y Sala Regional admite este recurso vía Persaltum, dado el contexto electoral y la premura de decidir esto, y confirma la negativa de su registro. Y el ciudadano se va hasta Sala Superior, ¿no? Impugnando esta sentencia de Sala Regional. A ver, elementos a considerar. Vean, la lista nominal de electores de Guadalajara contenía 1.194.365 electores. El 2% equivalía entonces a 23.887 firmas. El solicitante presentó un total de 27.919 firmas, de las cuales solo
22,899 correspondían a personas inscritas en el padrón electoral de Guadalajara. El aspirante solo acreditó 1,9172% y le faltaban 988 firmas, ¿no? Entonces, ese es el elemento cuantitativo. A ver, lo que decía el ciudadano, Lagrimita, era que el acuerdo del instituto local estaba indebidamente motivado porque solo se basó en la información del Registro Federal de Electores y sus anexos, los cuales son insuficientes para dilucidar las causas específicas por las cuales se le negó su registro. Argumentaba, y esto era lo más importante, que se le dejó en estado de indefensión porque no se le proporcionaron los elementos mínimos para su adecuada defensa. Tenía derecho a verificar él mismo lo dicho por el Registro Federal de Electores. Se le debió de haber requerido para subsanar las deficiencias destacadas. Se le impuso una carga excesiva al ordenarle la autoridad pagar copias certificadas para cotejar lo dicho por el Registro Federal de Electores. Se le debieron regresar las cédulas o ponerlas a la vista para su adecuada defensa. Entonces, aquí el problema fue que la legislación electoral de Guadalajara, bueno, de Jalisco, pues no contemplaba un momento procesal para requerir a los ciudadanos que no cumplieran los requisitos para que pudieran responder lo que a derecho correspondiera. Entonces, como la ley no contemplaba esto, es que Sala Regional Guadalajara dice, ¿no? De la legislación local no se advierte la obligación de la autoridad local de requerir a un aspirante para que subsane las inconsistencias detectadas en la revisión de apoyo ciudadano. Una vez verificado que se cumplieron los requisitos, lo siguiente era pedir el apoyo del Registro Federal de Electores, circunstancia que sería la base para la procedencia o no del registro. Es por esto que la Sala Regional confirma la negativa del registro. Pero, ¿qué dice Sala Superior? A ver, vamos a considerar los tiempos. Consideren ustedes que el ciudadano cumplía con todos los requisitos, ¿no? Con el resto de los requisitos exigidos. Denme un momentito. Ay. Perdónenme. El ciudadano, es que me están preguntando de la observación de verdad. Bueno, no tiene caso. El ciudadano cumplía, vean, el ciudadano cumplía con el resto de los requisitos, ¿no? Todos los demás requisitos que se exigen para ser presidente municipal de Guadalajara. Faltaban 8 días para la jornada electoral, ¿no? Y vean, esto es lo importantísimo. Pasaron 55 días de toda la cadena impugnativa sin que al ciudadano le garantizaran la posibilidad de subsanar las inconsistencias de sus firmas. Entonces, imagínense que ustedes están juntando sus firmas, las presentan ya al Instituto Electoral. El Instituto Electoral dice, no, no puede ser. ¿Por qué? No te dicen bien. Entonces, en un primer momento, ¿no? Esto pasó el 4 de abril, ¿no? La emisión del primer acuerdo. Y vean que pasa casi un mes para que el tribunal local, hasta el 1 de mayo, el tribunal le dice al OPLE, oye, explíquele al ciudadano por qué no. Entonces, el 5 de mayo emite un nuevo acuerdo el Instituto Electoral de Jalisco diciéndole por qué no, ¿no? Después de un mes prácticamente. Entonces, ya le explica, ¿no? Que no cumple con los porcentajes de acuerdo con lo que dice el Registro Federal de Electores. El ciudadano dice, oye, pero déjame revisar, déjame subsanar las supuestas inconsistencias. Entonces, ¿qué dice Sala Regional Guadalajara? No está en la ley contemplado, pero vean que Sala Guadalajara resuelve hasta el 21 de mayo, ¿no? Y es hasta el 30 de mayo que Sala Superior dice, híjole, pasaron 55 días de toda la cadena impugnativa. Entonces, considerando que el ciudadano contaba
con todas las firmas y vean esta jurisprudencia, ¿no? Vean esta jurisprudencia. El plazo para subsanar irregularidades debe otorgarse en todos los casos, independientemente de que la legislación local lo contemple o no. Entonces, lo que dijo aquí Sala Superior es que la legislación local debió interpretarse de manera extensiva. En caso de duda, recordemos que debe interpretarse la norma que favorezca más a la persona. Es decir, esto es básico del principio pro persona, ¿no? Y que es una obligación de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Entonces, vean, las inconsistencias también deben ser hechas del conocimiento de todos los candidatos para que puedan subsanarlas en un plazo de 48 horas, debiéndose poner a disposición del solicitante los elementos necesarios para que puedan realizarse dicha subsanación. Entonces, esto es un derecho que se debe garantizar a todos y todas las aspirantes a candidaturas independientes, ¿no? Se debe dar esta posibilidad de subsanar en un plazo de 48 horas y poner a disposición de estas personas pues los elementos necesarios que puedan cotejar, ¿no? Y decir, ah, sí, la regué, no presenté aquí, acá, etcétera, ¿no? Esto se debe garantizar sí o sí, ¿no? A los aspirantes a candidaturas independientes. Entonces, con la finalidad de garantizar el ejercicio eficaz del derecho fundamental de ser votado en calidad de candidato independiente, se deben eliminar los obstáculos que puedan surgir durante el procedimiento de registro. Y bueno, se tomó en cuenta esto que les había mencionado, ¿no? Del estándar, de las buenas prácticas de la Comisión de Venecia, el 1.91%72, muchísimas gracias, que había alcanzado, ¿no? Lagrimita de la lista nominal, revela un apoyo que se apega a los estándares internacionales desarrollados por la Comisión de Venecia, conocidos como buenas prácticas en materia electoral. Entonces, se considera, ¿no?, que, en resumen, que el ciudadano había presentado una cantidad de firmas que superaba lo que exigía la ley. Se consideró que las autoridades habían sido omisas en garantizarle esta posibilidad de subsanar las aparentes inconsistencias, y dado que ya estaba a 8 días de la jornada electoral y no había tenido el tiempo de hacer campaña, se ordenó registrarlo inmediatamente como candidato. ¿Cómo ven este caso, no? Está muy parecido al de el Bronco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con esta sentencia de Sala Superior? ¿Se justifica? ¿O consideran que fue muy buena onda y que lo legal era negárselo? ¿Cómo ven? Me gustaría mucho saber su punto de vista. Está complejo, ¿no? No está tan sencillo. ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora. Yo considero que fue lo adecuado por la cuestión del tiempo que se tardó la cadena impugnativa. De hecho, tal vez se tardaron mucho en ese peloteo. Debieron haberlo enviado de una buena vez por la cuestión de los tiempos para resolver. Y era un caso relevante. Tal vez ameritaba la atracción directa de Sala Superior. Digo, porque tenía un impacto de relevancia en el país. Y desde el momento que vieron que iban a tardarse más de los 8 días, desde ese momento debieron haberse brincado todo ese análisis. Creo yo que fue una perdedera de tiempo que le benefició a final de cuentas a Lagrimita porque le permitió participar. Pero con el Bronco fueron más flexibles, incluso con la cuestión fue que pues no tomaron muy en serio, creo yo, la candidatura de Lagrimita. Creo yo. O sea, como la relevancia que tenía él y a veces como que en el tribunal pecan mucho de eso. Es cuanto. Está muy bien, ¿no? Recuerdo que estamos en un espacio académico, entonces justo es el momento, ¿no?, para ser críticos con las sentencias de nuestras autoridades jurisdiccionales. Coincido contigo, ¿no? La cadena impugnativa fue muy larga, hubo mucho peloteo, y entonces se toma en cuenta esto, ¿no?, para ponderar la decisión. Y en el caso del Bronco,
híjole, sí está complejo. Sí fueron... El problema del caso del Bronco, ¿cuál fue? Que el Bronco argumentó básicamente algo similar, ¿no? Que el INE, de acuerdo con el Bronco, no le estaba garantizando que llegó un momento que sobre ciertas firmas el INE ya no le dejó revisarlas para subsanar las inconsistencias, ¿no? O sea, que hubo un universo de firmas a las cuales sí tuvo acceso y otras a las que no. Y tal vez lo criticable de la sentencia del Bronco fue que Sala Superior dijo, la mayoría de magistrados dijo, ¿no? Porque hubo votos en contra. La mayoría de magistraturas dijo que, dado que cada vez que iba a momentos a subsanar, estaba recuperándose firmas válidas y faltaba un porcentaje muy poquito, lo lógico era, ¿no? Haciendo como una proyección a futuro, que el Bronco, si se le garantizaba este acceso, iba a alcanzar en un momento dado ese nivel de firmas, ¿no? Eso fue lo que más criticó la academia, la opinión pública, la ciudadanía, de esta sentencia del Bronco, ¿no? Que se consideró como cierto un hecho futuro incierto, ¿no? Por parte de Sala Superior, que no se sabía si se daba esta oportunidad de subsanar, realmente alcanzara el porcentaje establecido en la ley, o sea, es decir, no, y también se consideró este estándar de Venecia, ¿no? Y se consideraron todos estos antecedentes en el caso del Bronco. El problema fue que a Ríos Peter, ¿no? No se le registró y se le ordenó al INE a que se le subsanaran, a que le dieran estos espacios para subsanar las inconsistencias que estaba denunciando. Entonces, lo que se criticó es por qué al Bronco no se le dio también la orden al INE para que pudiera subsanar también esto y se le metió directamente a la boleta, ¿no? Eso fue tal vez el error de la sentencia, que se pudo haber ordenado al INE que se le diera el derecho de audiencia correspondiente al Bronco al igual que Armando Ríos Peter. El tema es que el Bronco ya había logrado, ¿no? Cierto porcentaje de firmas que cumplía con los estándares de Venecia y dado la proximidad del proceso electoral, se consideró eso. Pero híjole, yo entiendo, ¿no? Que es muy, muy criticable, pero bueno, es interesante, ¿no? Son casos diferentes, ¿no? Porque este era para la presidencia de la República, también tiene otro interés mucho más fuerte, y este era un caso presidencia municipal, pero ojo, los dos son ciudadanos con igual derecho de acceder y de ejercer el derecho al sufragio pasivo, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo ven? Está complejo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien más? ¿No? Nadie. Bueno. También hay, ¿no? Quienes consideran que hubo una motivación política específica en la sentencia, etcétera. Entonces, bueno, estos son los argumentos jurídicos que se esgrimieron y cada quien tendrá su propia conclusión. Bueno, ¿qué otro tema? Vamos a analizar este del SUB-RE 564-2015. En este caso, los recurrentes se quejaban de que Sala Regional Monterrey realizó un indebido control de convencionalidad ex oficio y que había pasado por alto el principio de reserva de ley. Las acciones de inconstitucionalidad no eran vinculantes. ¿Alguien levantó la mano? Sí, perdón, doctora. Se me olvidó preguntarle, en el caso que le di de la cadena impugnativa, de lo que acabamos de hablar de Lagrimita, ¿pudo haber modificado la resolución del OBLE directamente el tribunal de Guadalajara? Sí, o no. O sea, para no el peloteo, sí pudo haberlo modificado, ¿verdad? Porque es competencia. Sí, en plenitud de jurisdicción, sí. Claro. Pero aquí el tema fue que, o sea, se le aceptó el per saltum, ¿no? No, fui yo, perdón. Sí, es que marqué perdón. Ya. O sea,
En el caso de Sala Guadalajara, o sea, recordemos, ¿no? Primero el ciudadano va al OPLE. El OPLE le dice no puedes. Va al tribunal local y se lo regresa al OPLE. Y aquí el ciudadano toma una decisión inteligente, ¿no? Y promueve un persaltum directo con Sala Regional. Sala Regional le acepta el persaltum. Ahí fue una cuestión bien hecha, ¿no? Por la Sala Regional Guadalajara. Pero el tema fue que el Sala Regional Guadalajara confirmó lo que decía el OPLE, ¿no? Que no tenía derecho a registrarse. Entonces, es hasta ese momento que acude hasta Sala Superior. Entonces, tal vez lo que hubiera podido hacer el ciudadano fue saltarse Sala Guadalajara, ¿no? Y pedir este persaltum directo a Sala Superior para evitar este peloteo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Pero sí, obviamente, sí. Imaginemos que Sala Guadalajara hubiera tenido el mismo criterio interpretativo que Sala Superior, sí podía, en plenitud de jurisdicción, ¿no? Ordenar directamente al OPLE el registro de la lagrimita o ordenarle que subsanara, darle este derecho de audiencia, ¿no? A la lagrimita. Vientos. Bueno, vamos a ver este caso que también es importante, ya vamos a ir cerrando. Creo que vemos un caso más y hacemos ya un balance final del tema de las candidaturas independientes, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, este caso no lo vamos a ver a fondo, pero este es muy importante porque a partir, ¿no? De este caso se estableció que sí o sí las candidaturas independientes, las planillas que se registran en los municipios, tienen derecho a una asignación de representación proporcional, aun cuando no lo contemple la ley, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque, vean este argumento de Sala Monterrey, ¿no? Se advierte que hay una violación del carácter igualitario del voto de la ciudadanía que había apoyado a los independientes, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo voto por un candidato de partido político en mi municipio, ese partido político sí tiene derecho a una asignación de representación proporcional y los candidatos independientes no? Mi voto ciudadano pues se pierde, ¿no? No se reparte de manera proporcional. Entonces, también se argumentó que en la asignación de regidores de RP no se observa la proporción más exacta de los votos, ¿no? Porque recordemos que el principio de representación proporcional busca que la integración de los órganos sea lo más parecido posible a las preferencias ciudadanas, ¿no? Entonces, se crea aquí una distorsión de la preferencia ciudadana al excluir a las candidaturas independientes, ¿no? Y se estableció que se deben proteger los valores de la representación proporcional como la pluralidad y la proporcionalidad. Hay un debate, ¿no? Que, bueno, que ha estado desde hace muchos años, aunque ahora ya no ha estado muy reciente, de por qué si hay representación proporcional en las regidurías, por qué no se puede permitir el RP también en los congresos para candidaturas independientes. Bueno, aquí el tema es que se registra una planilla, ¿no? Y a nivel de candidaturas independientes, estas van por mayoría relativa, no hay una lista de candidaturas independientes como, o sea, la lógica es distinta, ¿no? Recordemos que la representación proporcional en los congresos locales o en la Cámara de Diputaciones y el Senado obedece al registro de una lista por circunscripción de partidos políticos, ¿no? Entonces, como no hay una lista de candidatos, a menos que hubiera un registro de lista, ¿no? De candidaturas independientes, pero lo cual ya sería como muy complejo, ¿no? De aterrizar todavía por la vía independiente. Por eso es que los analistas de estos temas, bueno, los expertos en candidaturas independientes nos dicen que sobre todo la figura de las candidaturas independientes es muy positiva a nivel municipal, ¿no? Porque no necesitas esta estructura partidista, esta militancia, sino tener un grupo de personas afín a tu proyecto político y que justo lo registras en tu planilla cuando aspiras a la presidencia municipal. Entonces, bueno, hay un tema ahí, pero lo que sí es un hecho actualmente es que las entidades federativas deben de contemplar esta asignación de regidurías de RP a
las y los candidatos independientes. Con este caso vamos a cerrar porque es un tema que quiero tocar para cerrar, que es el sub-JDC 319-2018. Un aspirante a candidato independiente en Chiapas solicitaba la anulación del procedimiento sancionador, vean, por no haber sido emplazado con las 36 cédulas de apoyos pertenecientes de personas fallecidas. Estaba intentando argumentar algo parecido a lo del Bronco, a lo del caso Lagrimita. A ver, me están sancionando y la sanción que estaba aquí imponiéndose al aspirante era la anulación, bueno, su cancelación como candidato independiente. Entonces, decía, lo que estaba diciendo el ciudadano es que no se le garantizó el derecho de audiencia, que el OPLE en el estado de Chiapas había realizado verificaciones aleatorias de manera ilegal, porque en el estado de Chiapas, que es uno de los estados con el mayor número de municipios con alto índice de marginalidad, ¿qué sucedió? Y esto me lo contaron los consejeros electorales de viva voz en una ocasión que fui al estado de Chiapas a hablar de este tema de las candidaturas independientes, y ellos me contaron este caso, ¿no? Que me hizo reflexionar muchísimo, por eso los quiero plantear. El OPLE estableció una medida, dado que se había permitido el régimen en papel para solicitar las firmas, dado que en el estado de Chiapas hay muchos municipios con alto nivel de marginación. Se presentaron muchas malas prácticas, ¿no? Ese es el problema de presentar apoyos ciudadanos en papel, que se pueden falsificar los apoyos ciudadanos de manera mucho más fácil. Entonces, aquí estaban apoyando candidatos y candidatas independientes, personas ya fallecidas. Estaban presentando las fotocopias de las credenciales de elector de personas que ya estaban fallecidas. Entonces, en una revisión aleatoria que realiza el OPLE en el estado de Chiapas, se dan cuenta de esto, y lo que decía el ciudadano es que estas verificaciones no estaban establecidas en la ley, que se estaba, o sea, que estaba inventando estas revisiones el OPLE, básicamente decía eso, ¿no? Y que no se le había garantizado su derecho de audiencia. A ver, ¿qué dijo Sala Superior? Dijo, tienes razón, ciudadano, no se te garantizó el derecho de audiencia, pero a ver, a ti se te sancionó, no, se te sancionó no por estas 36 cédulas que presentaste de personas fallecidas, sino por otras 2,198 irregularidades. Entonces, a ningún práctico llevaría concederte ese derecho de audiencia cuando a ti se te sancionó por otras cuestiones que ni siquiera estás ahora impugnando, ¿no? Entonces se consideró inoperante, ¿no? El agravio. Entonces, ¿por qué quise cerrar con este tema? Porque vimos, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre las candidaturas independientes ya para hacer un balance de su efectividad? Incorporamos estas figuras con muchísimo entusiasmo, ¿no? Bueno, había muchas dudas, pero en general había mucho entusiasmo. La figura de Pedro Kumamoto, por ejemplo, ¿no? Generó como una visión positiva, una esperanza de que se puede hacer política de manera diferente, ¿no? Con menos recursos, sin una estructura partidista, y que puede venir de otros sectores, ¿no? La participación política, no necesariamente de las cúpulas partidistas o de la clase tradicional política, de los políticos profesionales, sino que la política la podemos hacer cualquier persona, ¿no? Empezaron con mucho entusiasmo. Sin embargo, hemos visto muchas malas prácticas, ¿no? El Bronco, el mismo Bronco, Armando Ríos Peter, la misma Margarita Zavala, presentaron muchísimas irregularidades, ilegalidades en la presentación de sus firmas. Al día de hoy, el Bronco no ha sido sancionado por el uso de servidores públicos en la recolección de estas firmas de apoyo ciudadano. Entonces, también tuvimos, ¿no?, un momento de desencanto con esta figura, sumado al hecho de que hay una opinión muy generalizada
de que es muy complejo lograr una candidatura independiente dado los requisitos, que en muchos casos, dado que fueron hechos por los partidos políticos, pues tienen muchos candados, ¿no? Sobre todo a nivel local, para evitar que lleguen. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Porque vemos que teníamos mucha esperanza en estas candidaturas independientes, pero al final muchas de estas personas están repitiendo las mismas malas prácticas de los partidos políticos, ¿no? Entonces se cae como esa expectativa de que hay ciudadanos buenos y políticos malos, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos que pensar muchísimo. Yo considero, uno, si estamos, revisar, si no hay normas en todo nuestro sistema electoral, no solamente con el tema de candidaturas independientes, que son tan irracionales que están promoviendo justo su violación. Esto lo digo porque cuando estuve en el estado de Chiapas, el consejero presidente decía que, que son ciudadanos que tienen una auténtica convicción de participar. Pero ¿qué pasa? Pues que obviamente se dejan, ¿no?, seducir por el mercado negro cuando ven que los requisitos son tan excesivos, ¿no? Entonces, híjole, no es justificar la ilegalidad, evidentemente, pero me parece que hay que revisar, no solamente con el tema de candidaturas independientes, insisto, sino con todas las reglas de nuestro sistema electoral, si las prohibiciones que tenemos o los en la Ciudad de México, por error te metes al carril del trolebús o del metrobús, no simplemente pagas la multa, te llevan tu coche al corralón. Entonces he visto muchos casos de personas que van a preferir, o sea, pensemos desde el punto de vista de la elección racional. Las personas en una ciudad tan caótica como esta necesitan llegar a sus trabajos, necesitan movilizarse, están atorados en el tráfico, lo que ustedes quieran, y no van a preferir de manera racional que en ese momento el policía le abra la grúa y se lleven a su coche a un corralón y ahí mismo ir por su coche al corralón, pagar la multa, pagar la arrastrada, el derecho de piso para llevarse después su coche. Lo lógico, lo racional, que no es lo más ético ni lo más legal, evidentemente, pero es lo más racional, el ciudadano va a preferir darle una mordida al policía para que lo dejen ir y siga con su vida caótica en la Ciudad de México. Entonces, no es justificar la ilegalidad, pero necesitamos revisar qué tanto esta irracionalidad de las multas, de las leyes, no está fomentando eso. Si bajáramos, no sé, si las multas no fueran tan severas o tan irracionales, tal vez el ciudadano preferiría pagarlas a darles esta mordida a los policías, no lo sé, pero creo que necesitamos estudiarlo, ¿no? Porque, híjole, sobre el tema de las candidaturas independientes, ¿qué tanto estas exigencias tan desproporcionadas pues están motivando este mercado negro en donde se están vendiendo firmas apócrifas o de personas fallecidas para que las personas logren una aspiración completamente legítima de aspirar a un cargo de elección popular? Insisto, no se trata de justificar la ilegalidad y no sería deseable, ¿no?, que alguien que está comprando firmas de personas fallecidas llegue a un cargo de elección popular. Evidentemente no sería lo más deseable en ningún parámetro ético del mundo, pero me parece que sí tenemos que hacer una revisión muy seria de lo que ocurre en nuestro país, porque lejos de ser las candidaturas independientes, esa panacea que pensábamos en algún momento con expectativas muy altas, pues está reflejando las mismas malas prácticas de partidos políticos y otros actores en nuestro sistema político. Esto nos habla de que el problema es mucho más de fondo y que tiene que ver con una cuestión ética, con una cultura de legalidad, pero también con la irracionalidad que hay en muchas de nuestras prohibiciones electorales, ¿no? Entonces, vean, esta es una gráfica
que realicé con datos del Instituto Nacional Electoral, que nos permite ver cómo han funcionado las candidaturas independientes a nivel federal. Vean, en 2015 se presentaron 122 manifestaciones de intención. ¿Y cuántas llegaron al final? 22. De 122 personas que aspiraban a una candidatura independiente federal, solo llegaron 22. Estamos hablando de diputaciones federales, ¿eh? ¿Y cuántas lograron ser electas? Una persona, ¿no? Veamos 2018. Hubo mayor entusiasmo. 240 personas presentaron inicialmente. ¿Cuántas lograron cumplir los requisitos? 187. ¿Cuántas de estas se desistieron? 44. ¿Cuántas lograron el registro? 40. Vean, 79 personas no lograron el umbral de las firmas, pero vean que hubo 40 personas registradas. Pero vean, o sea, 0 resultaron electas. Entonces, también no solo es el tema de lograr las firmas de apoyo ciudadano, porque 40% sí lograron, casi el 20% de quienes en un primer momento presentaron estas manifestaciones de intención, pero ninguna de ellas resultó electa. Entonces hay que analizar las situaciones de competitividad, de propaganda, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo para ver por qué no llegaron. Y vean, ya aquí se ve completamente el desencanto de la figura a nivel federal. En 2021, solo 61 personas presentan manifestación de intención, 44 cumplen los requisitos legales, 6 desisten, 33, la mitad, no cumplen con el umbral que exige la ley, solo 3 logran el registro, pero ninguna es electa. Entonces, por eso es que se habla que las candidaturas independientes han sido exitosas, sobre todo a nivel municipal, como una alternativa a la candidatura de los partidos políticos, pero necesitamos revisarla, sobre todo a nivel federal, porque miren, había un gran entusiasmo y esto ha derivado en 0 personas electas, tanto en 2018 como en 2021, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Ya estamos sobre la hora. No sé si alguien quiera manifestar un punto de vista. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero yo me quedo aquí escuchándoles si alguien quiere participar. Sí vieron la presentación, ¿verdad? La gráfica que les estaba mostrando. ¿No la vieron? Dios mío. Pensé que le estábamos viendo todos mi grafiquita que hice el otro día. Bueno, no importa. Les agradezco enormemente su atención. Se les enseño brevemente. Qué mal que no la estaban viendo. Esta es la gráfica, ¿no? O sea, vean cómo se ve aquí un gran entusiasmo, sobre todo en 2018, de participar. Como en 2021, como que este entusiasmo a nivel federal se cae. Y bueno, aquí se ve que ninguna persona es electa. Pero bueno, yo les comparto esta presentación para que la vean con calma. Y bueno, les agradezco enormemente su atención. Gracias por estar en estas 2 sesiones con su servidor en este módulo. Les deseo que concluyan con mucho éxito este diplomado en Derecho Electoral y estoy a su disposición en caso de dudas, quejas o sugerencias en el correo electrónico que les estoy poniendo acá. marta.tellom@te.gov.mx. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Hasta mi correo electrónico. Gracias.